quieres hablar de tu libro, fabuloso. Vale, gracias. Muchas gracias, Maxi, no me esperaba ese piropo. Los niños creo que ya pueden bajar abajo. A ver. Y bueno, quería aprovechar también para comentar, mientras bajan los niños, algunos sabéis que David ha estado esta semana pasada también en Guinea Ecuatorial. Ha estado repartiendo las cajitas de Operación Niño de la Navidad y solo os doy un pequeño adelanto, luego podéis hablar con él si queréis y que os cuente más, pero ha sido de muchísima bendición. Han podido llegar a lugares de difícil acceso y regalar las cajitas a los niños, hablarles también del amor de Jesús y sobre todo la labor que también se está haciendo de discipulado a través de las cajitas con La Gran Aventura y también de plantación de iglesias que han podido ir y ver y compartir con los pastores, con los profesores de La Gran Aventura y también capturar testimonios impactantes que pronto saldrán a la luz y que seguramente todos podréis ver, pero quería solo compartir eso con vosotros, también daros las gracias por estar pendientes y por las oraciones, por el apoyo que siempre nos dais a los dos como pareja. Y bueno, hoy quería enfocarme y hablar acerca de los discípulos, porque llevo un tiempo meditando en los evangelios y pensando en este grupo, ¿no?, de discípulos, de seguidores de Jesús. Además, hace poco ha sido Semana Santa y todos hemos visto la serie de Chosen. ¿Quién ha visto The Chosen? Que levante la mano. Vale, ¿quién no ha visto The Chosen pero lo ha visto en redes sociales? ¿Y quién no sabe qué es The Chosen? ¿Alguien no sabe lo que es? Vale, bueno, pues The Chosen es una serie basada en la vida de Jesús y también en sus discípulos. Entonces cuenta la historia de cómo iban a las diferentes aldeas y ciudades a compartir acerca de la salvación que Jesús traía, ¿no? Y creo que bueno, esto nos ha dado a todos mucho que pensar y yo quería imaginarme y pensar cómo sería la vida de un discípulo, ¿no? Pensaba en qué cualidades, qué características habría que tener y se me ocurrían 5 características que voy a estar comparando. Eran personas muy corrientes, personas que pertenecían a diferentes sectas que incluso podríamos decir, uy, qué raro que Jesús haya escogido a esta persona, ¿no? O que tenían empleos, trabajos que a lo mejor no parecían los más santos, por así decir. También la semana pasada estuvimos hablando de esto en la escuela dominical y no sé si hoy habéis hablado del tema también, pero es muy interesante el pensar cómo Jesús escogió a estas personas y llegaron a ser personas que, conociendo a Jesús, viendo los milagros que hizo, viendo también su muerte y su resurrección y entendiendo que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, llegaron a ser los pilares de la Iglesia, los discípulos. Y también han sido personas que han influenciado muchísimo, ¿no?, por los libros que han escrito, toda la teología que se ha movido en torno a lo que ellos escribieron, bueno, las series, las películas, todo lo que hay, ¿no? Han llegado a tener una influencia increíble desde el primer siglo y estoy segura de que ellos mismos no esperaban tener tanto alcance, ¿no?, tener tanta influencia. Así que me gustaría que dedicáramos este tiempo a pensar cuáles eran estas características de los discípulos, cómo llegaron a ser influenciadores en su sociedad y también cómo podemos nosotros ser discípulos y ser seguidores de Jesús y también aplicar esto que ellos llevaron a cabo en sus vidas, aplicarlo nosotros a nuestras vidas. Perdonadme. Bueno, empiezo con la primera característica, vivir una vida cristocéntrica.
Yo creo que los discípulos eran por y para Jesús, toda su vida era para Jesús. Jesús era su maestro y ellos dejaron todo para seguirle a él, dejaron sus casas, dejaron su zona de confort, dejaron a sus familias, incluso aceptaron algunas cosas que Jesús decía y que contradecían el judaísmo tradicional. Entonces, fueron muy valientes porque aceptaron todo lo que Jesús traía para ellos y lo hicieron suyo propio. Y me venía a la mente esta pulserita, ¿os acordáis cuando hace pues, unos 10 o 15 años la llevábamos todos, que ponía "What would Jesus do?", ¿qué haría Jesús? Y yo pienso que los discípulos seguramente cuando ya Jesús marchó siempre pensarían esto, ¿no? ¿Qué haría Jesús en esta ocasión, en este momento? ¿Qué haría Jesús? Y yo me encuentro en mi propia vida en muchas ocasiones pensando, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo afrontar esta situación? ¿Cómo afrontar este problema? Incluso a veces lo traigo más a mi terreno, ¿no? Y pienso, ¿qué haría mi padre? ¿O qué haría mi amiga Britney? Y lo pienso con personas a las que respeto espiritualmente y digo, ¿cómo afrontaría esta persona a la que yo respeto espiritualmente esta situación? Y así pienso que es una forma como los discípulos seguramente actuaban. Pero no solo eso, sino que podemos ir un paso más allá, como dijo Pablo en Filipenses 1:20 al 26. Podéis abrir la Biblia porque vamos a leerlo. Filipenses 1:20 al 26. Si alguien lo puede leer con voz fuerte, lo agradezco un montón. Filipenses 1:20 al 26. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor con Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes, a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús, de lo que Él está haciendo por medio de mí. Fijaos lo que dice Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Incluso Pablo dice, si fuera mi elección, yo me moriría, yo me iría con Cristo porque yo ya quiero estar con Él. Pero me quedo para vivir una vida en Cristo, porque sé que va a ser de bendición para vosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Solo quiero quedarme aquí porque quiero tener esta vida cristocéntrica, porque sé que va a ser de bendición para muchos y porque sé que al vivir aquí en Cristo voy a poder ayudar a los de mi alrededor. Y esto va con el segundo punto de las características de los discípulos, y es que tenían una misión. ¿Cuál era la misión de los discípulos? ¿Os acordáis? Ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Ellos tenían que buscar a nuevas personas que quisieran ser discípulos como ellos lo eran. Y esta misión les unía. ¿Os acordáis de pequeños cuando hacíamos gincanas en los campamentos? Siempre la primera noche del campamento había una gincana. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque eso nos une, nos hace conocernos. Yo me acuerdo, llegabas al campamento y la primera noche era gincana, la búsqueda del tesoro. Y entonces no conocías a nadie, pero según iba pasando la noche, ibais completando misiones, encontrando pistas, tal, al final te hacías amigo de todos porque todos queríais encontrar el tesoro. Y así era como nos conocíamos, hacíamos amigos y ya al día siguiente nadie era un extraño, nadie era un desconocido, sino que todos éramos amigos porque queríamos encontrar
el tesoro, queríamos llegar al final de esa gincana, ¿no? Y los discípulos tenían esta misión, que era llevar el Evangelio a Judea, a Samaria y a todas las naciones. Y nosotros tenemos la misma misión que ellos. Y eso nos une con los discípulos a lo largo del tiempo y nos une entre nosotros también. Porque el Señor nos ha puesto aquí y todos los que estamos aquí somos parte de un equipo. ¿Sabíais eso? Somos todos parte de un equipo para llevar a cabo la misión que Jesús nos ha dejado. Y para los discípulos, encontrar el tesoro de la gincana era encontrar un nuevo discípulo. Y para nosotros también, a día de hoy, podemos estar en esa gincana y podemos buscar nuevos discípulos. Y yo quiero que miréis ahora a vuestro lado, a vuestra derecha, a vuestra izquierda, que pienses en esa persona que tienes a tu lado y que le digas, eres parte de mi equipo. Díselo. Eres parte de mi equipo. Todos somos parte del mismo equipo. No importa si te cae muy bien o si te cae un poco regular, todos somos parte del mismo equipo. Y todos estamos aquí para llevar a cabo esa misión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto 3. Los discípulos no eran perfectos, como ya sabéis, eran humanos, eran curiosos, tenían muchas preguntas. A veces tantas preguntas que incluso hacían enfadar a Jesús. Por eso a veces le decían, ¿qué quieres decir con esto? O simplemente reconocían que no lo entendían, como en Mateo 17 cuando le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos sacar a ese demonio? O en Mateo 18 cuando le dijeron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? O cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces 7? ¿De verdad? O cuando Jesús secó una higuera y le preguntaron, Jesús, ¿cómo has podido secar esa higuera? O cuando Jesús empezó a hablar de los últimos tiempos y ellos le dijeron, pero Jesús, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cómo sabemos que tu venida está cerca y que el fin del mundo se aproxima? ¿Cuántas preguntas, no? Me recuerda a los padres primerizos, cuando de repente tienes un bebé en tu vida y dices, ¿qué hago con este bebé? ¿Cómo se pone el pañal? ¿Se lo he puesto bien? ¿Está del revés? ¿Qué hacemos con la leche de fórmula? ¿Cómo se hace? ¿Pasa algo si se queda fuera? ¿La tengo que meter en el frigo? ¿Cómo le puedo bañar al bebé sin que se me ahogue? Y la pregunta más importante de todas, ¿por qué llora? ¿Por qué está llorando? Así somos los padres primerizos, ¿no? Tenemos muchísimas preguntas. Gracias a Dios ahora tenemos Google que nos contesta todo y también a nuestras amigas, nuestras madres, nuestros padres que también nos ayudan a contestar todas estas preguntas. Pero así eran los discípulos. Los discípulos eran, podríamos decir, discípulos primerizos también. Porque sí que había otras sectas, otros maestros y había también otros discípulos, pero nunca nadie había sido discípulo del Mesías. Ellos eran los primeros que habían sido los discípulos del verdadero Hijo de Dios. Y en ese sentido, pues eran primerizos y tenían muchas preguntas, muchas. Y de la misma manera nosotros, como cristianos, en la sociedad en la que vivimos hoy, en el mundo en el que vivimos hoy, en nuestra era, también como seguidores de Jesús, también tenemos muchas preguntas. Preguntas que quizá podremos contestar o preguntas que quizá a lo mejor no podremos contestar nunca a lo largo de nuestra vida. Pero la realidad es que tenemos que reconocer estas dudas y tenemos que sacarlas, ¿no? No se pueden quedar dentro. Eso es lo que yo pienso que es importante. Tenemos que expresarlas a personas y aprovechar espacios como puede ser la escuela dominical o como puede ser
un tiempo a solas con un pastor o con un líder de tu iglesia, o como puede ser pues preguntar por el WhatsApp con una amiga, pero sí que creo que es importante que, como hicieron los discípulos, que nosotros también seamos capaces de hacer esas preguntas y que dentro de la medida que podamos las respondamos o intentemos responderlas. Y vivimos en la era de la saturación de información. O sea, tenemos miles de formas de encontrar información a día de hoy. En primer lugar, tenemos la Biblia a nuestra disposición, que responde muchísimas de las dudas y de las preguntas que nos pueden surgir. También tenemos a mano personas que han estudiado y que podemos tirar de ellas, como Juan, que está aquí, luego le podéis hacer todas las preguntas que queráis. Y también tenemos podcast, tenemos comentarios bíblicos, tenemos diccionarios, tenemos todo tipo de lugares en los que responder esas preguntas. Y creo que es importante que las hagamos, las saquemos y que no las dejemos dentro, porque a veces cuando no las procesamos es cuando creamos un cúmulo y esto nos va llevando lentamente al escepticismo. Y eso es lo que no queremos. Y en esa misma línea, hablando un poco de dudas, de tambalearnos, de caer, todos ya sabéis que los discípulos también cometieron graves errores. Cometieron errores duros, incluso traición, ¿no? De 12 discípulos, 2 de ellos cometieron graves errores. Uno de ellos no se pudo solventar, por así decir. Y el otro, que fue Pedro, sí que encontró su camino de vuelta a Jesús. Pedro cometió un grave error, que fue negar a Jesús 3 veces en el momento más crítico del ministerio de Jesús. Y sin embargo, vemos que Jesús le eligió como el principal apóstol. Qué contradicción, ¿no? Y ¿sabéis lo que pienso? Yo pienso que cometer errores es normal. Y no le quiero quitar peso al pecado, porque todos sabemos que el pecado es malo, pero cometer errores es normal, porque somos imperfectos. Los discípulos eran imperfectos y 20 siglos después seguimos siendo imperfectos. La cuestión es, ¿qué pasa después de que cometemos un error? ¿Cómo reaccionamos ante nuestros errores? Yo conozco gente que nunca se equivoca. No sé si vosotros conocéis. Mi tío abuelo le gusta mucho decir, yo nunca me equivoco. Solo me equivoco cuando pienso que me he equivocado. Eso era un chiste, no pasa nada. Pero a él le gusta mucho decirlo y siempre se ríe cuando lo dice, y a David también le gusta mucho repetirlo y replicarlo, porque ha hecho esa frase también suya. Pero es verdad, ¿no? Hay personas que parece que nunca se equivocan o que nunca en realidad saben reconocer sus errores, porque es una pena, porque al final todos nos equivocamos, pero la cuestión es cómo volvemos de ese error, cómo volvemos de ese pecado, cómo reaccionamos ante nuestros propios pecados, porque mirar el ejemplo de Pedro, cometió un grave error. En el momento más crítico, Pedro se avergüenza de él. Y a lo mejor alguno de vosotros hoy está pensando, pues yo también he cometido un error, o yo también he pecado, o yo también me he avergonzado de Jesús, o yo también he mentido hasta la saciedad, o yo he visto cosas de las que me arrepiento haber visto, o yo he sido infiel, o yo tengo tanta envidia que no me aguanto ni a mí misma, o rellénalo con X, rellénalo con tu pecado. ¿Cuál es tu pecado? Piensa en ello. Porque
aquí todos cometemos errores. La cuestión es cómo reaccionamos, cómo volvemos a Jesús después de ese error. Y quiero recordaros a todos hoy que no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu error o lo grave que haya podido ser, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y porque si Jesús vino a esta tierra, fue para salvar a los enfermos, para salvar a los pecadores, para salvar a los que se habían perdido. Y no pienses que tu pecado es irreparable, porque si Jesús pudo reparar a Pedro, nos puede reparar a todos y cada uno de nosotros. Fijaos lo que dice en Mateo 16, 18 sobre Pedro. Dice, yo te digo que tú eres Pedro. Esto es Jesús hablando. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fijaos qué ejemplo de redención encontramos dentro de los discípulos. Fijaos lo que está diciendo Jesús de Pedro. Dice, sobre esta piedra, hablando de Pedro, edificaré mi iglesia. Y de la misma manera, creo que nosotros debemos acoplar la palabra perdón de una manera más natural a nuestro día a día, porque a veces tenemos la palabra perdón guardada en un cajón y no la queremos utilizar, nos da como un poco de reparo o de, no sé, un poco de cosa, pero nosotros en nuestra familia, que somos 4, os aseguro que prácticamente cada día uno de nosotros tiene que pedir perdón por algo. Y no creo que sea un caso especial o diferente. Creo que es la convivencia, es el hecho de que somos pues más de uno solo, ¿no? Cuando ya hay más de uno, ya hay que pedir perdón. Y yo como madre y esposa he tenido que incorporar esa palabra en mi vocabulario mucho más de lo que me gustaría. Y quiero que penséis también en vosotros mismos. ¿Hay algo por lo que tengas que pedir perdón? ¿Hay algún pecado con el que tienes que reconciliarte con Jesús? Porque esto nos lleva también al siguiente punto y a pensar que no importa lo grave que haya sido nuestro pecado o lo que nos haya podido apartar de Jesús, porque de la misma forma en la que Pedro encontró su camino de vuelta a Jesús, nosotros también podemos hacerlo. Y no creo que haya sido por la habilidad de Pedro, sino más bien por el perdón, por el amor de Jesús y por un amor que también Él tiene para nosotros hoy. Este ya será el punto 5, la característica 5 de los discípulos, que habla de permanecer en su amor. En Juan 15, del 7 al 11, si tenéis la Biblia lo podéis buscar, Juan 15, 7 al 11, Jesús está hablando a sus discípulos. Juan 15, 7 al 11 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si hay algo que podamos hacer en medio de errores, en medio de dudas, es permanecer en su amor. Buscar ese amor, porque como el Padre amó a Jesús, así también Jesús nos ama a nosotros y nos ofrece este amor, que lo podemos hacer nuestro, que podemos agarrarnos a Él. Y me parece interesante que la palabra permanecer en su amor parece que es quedarse quieto, ¿no? Parece que es simplemente estar ahí, no moverse. ¿Cómo podemos permanecer en su amor? Y el versículo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Tenemos que guardar sus mandamientos. También al principio del versículo dicen: mis palabras permanecen en vosotros. Tenemos que mantenernos permaneciendo en la Biblia, en los mandamientos. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que hacer sus palabras nuestras. Tenemos que buscar su amor a través de sus palabras. Porque permaneciendo en su amor tendremos gozo, también dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cumpliendo sus mandamientos tendremos gozo. Permaneciendo en su amor tendremos gozo. Parece que son dos cosas que no son correlativas, pero es lo que dice el versículo. Obedeciendo a Dios tendremos gozo. Y yo creo que este último punto es la base de todos los demás puntos, de todo lo anterior. Permanecer en su amor es la clave para vivir una vida cristocéntrica, para ir a la misión, para resolver esas dudas que nos pueden surgir y que también nos pueden nutrir espiritualmente, y también para que cuando cometamos errores encontremos nuestro camino de vuelta al Padre. Y yo creo que no solo eso, sino que permanecer en su amor es lo que nos va a dar la savia de la planta para poder sacar los frutos. Como sabéis, la savia es la sangre que tienen las plantas y sin esa savia no pueden producir frutos. Y cuando nosotros permanecemos en su amor y estamos en su palabra y estamos guardando sus mandamientos y estamos buscándole cada día, entonces nos nutrimos y tenemos esa savia y podemos reproducir y tener frutos. Y yo creo que como cristianos no podemos traer frutos, no podemos vivir una vida cristocéntrica, no podemos ir a la misión, no podemos contestar las dudas que tengamos, y si cometemos un error y no estamos permaneciendo en su amor, no vamos a encontrar nuestro camino de vuelta al Padre. Y hacía poco en Decisión estaba hablando acerca de este tema, porque todos los martes nos sentamos y tenemos un tiempo para compartir la palabra y para orar por los pueblos de España que no tienen iglesia. Y entonces el día que me tocó a mí compartir, estuve hablando de esto, estuve compartiendo estos puntos y me quedé aquí, ¿no? En el último punto, permanecer en su amor. Pero luego estuve pensando y diciendo en mi mente, no puede ser que el último punto sea simplemente permanecer y quedarnos estáticos ahí. Tiene que haber algo más, tiene que haber una forma. Y meditando en esto, pensaba en los discípulos y pensaba que ellos no se quedaron quietos, no permanecieron en un sitio, sino que estuvieron en movimiento. Y si puedes poner, Sebas, el gráfico que te pasé. ¿Lo veis?
Vas a poner... No hace falta, pero bueno. Entonces se me ocurrió este gráfico. Y bueno, no sé si se ve muy bien, creo que sí, pero como veis, la parte de abajo es permanecer en su amor y es como una base. Es lo principal, ¿no? Lo que necesitamos. Es la savia que alimenta nuestra vida como cristianos. Lo que nos permite llevar a cabo una vida cristocéntrica. Lo que nos permite también salir a la misión. Y esto no me refiero irnos a África, aunque sí que puede ser, como ha estado David ahora, sino que me refiero a hacer la misión en tu vecindario, en tu colegio, en tu trabajo, donde estés. Permanecer en su amor nos va a permitir salir a la misión. Permanecer en su amor nos va a permitir tener preguntas y resolverlas de una manera saludable, enriquecernos espiritualmente, crecer en estas preguntas, crecer en lo que pensamos del Señor, en nuestra espiritualidad, en el conocimiento. También nos va a permitir que en nuestros errores, como ya he dicho, podamos volver a su amor. Y yo pensaba en esto, que los discípulos tuvieron esa base, ¿no? Y fue como Jesús les enseñó desde un momento, permanecer en mi amor. Y yo quiero pensar también, quiero que aprovechemos este momento y que penséis cada uno de vosotros en qué punto a lo mejor podéis estar de este círculo. No sé si a lo mejor hay alguno que se encuentra en un punto de muchas preguntas, de muchas dudas, y que incluso eso le puede estar llevando a tener un poco de escepticismo, de falta de fe. No sé si alguno de vosotros se encuentra en medio de un grave error, de un grave pecado que ha cometido y que ahora mismo no sabes cómo salir de eso. No sé si alguno está luchando por tener una vida más centrada en Cristo o si alguno está llevando a cabo la misión, pero en medio de esa misión se encuentra vacío por dentro, sin la savia, sin el amor que necesita. Y estés en el punto en el que estés en preguntas, en errores, en misión, en luchar por una vida más cristocéntrica. Quiero recordarte hoy, pedirte hoy que vuelvas a su amor, que permanezcas en su amor, que ese amor que Él te ha dado es tuyo. Es tuyo. Dios te ama. Dios te ama, Jesús te ama. Jesús sacrificó todo lo que tenía. Jesús sacrificó su vida por ti, por amor. Porque te ama tanto, que no podía dejarte marchar, no podía dejar que te fueras del redil. Y por eso hoy quería que sobre todas estas cosas que he dicho, que podamos recordar el permanecer, el volver a su amor. Y que penséis todos y cada uno de vosotros que su amor está ahí a tu disposición. Solo tienes que hacerlo tuyo, agarrarte a Él, buscarlo y también permanecer en Él. Porque eso va a ser la clave para todo lo demás que después vamos a poder llevar a cabo. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú nos amas tanto. Gracias porque podemos agarrarnos a ese amor y porque en medio de luchas, de dudas, de preguntas, de momentos en los que quizá nos sentimos débiles, tú estás ahí ofreciéndonos tu amor de nuevo. Y Padre, te pido que nos ayudes a todos a agarrarnos a ese amor, a permanecer en él, a hacerlo nuestro y que sobre todo si hay personas que ahora mismo se encuentran en medio de pecados o de errores, que tú les puedas ayudar
a volver a ti, a volver a tu amor, a encontrar reconciliación y redención en ti, Señor. Gracias, Jesús, por tu sangre, gracias por tu sacrificio y gracias porque todo lo que hiciste lo hiciste por amor y te alabamos y te adoramos por ello.